Bien, vamos a hablar ahora acerca de las componentes de los vectores. Anteriormente dijimos que un vector es una entidad física que debe tener, ¿verdad?, una magnitud y una dirección. Es decir, un vector tiene magnitud y tiene dirección. Es decir, son como las partes de un vector, ¿verdad? Sin embargo, cuando hacemos esa consideración, ¿verdad? Por ejemplo, que a mí me digan que el vector U tiene una magnitud de 100 metros, por ejemplo, y bueno, tiene 40 grados, digamos, 40 grados desde el este hacia el norte, por ejemplo. Perdemos algo, perdemos información, es decir, no nos dicen cuánto, o sea, esa representación no nos dice cuánto nosotros nos desplazamos, por ejemplo, hacia la derecha y luego hacia arriba, ¿verdad? Para poder llegar a la punta del vector. No nos dice cuánto nos desplazamos hacia la derecha o hacia la izquierda, y no nos dicen tampoco, ¿verdad?, cuánto nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo. Es decir, no tenemos información de cuánto es este recorrido hacia la derecha ni cuánto es este recorrido hacia arriba. Entonces, para eso debemos solventarlo. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que se llaman componentes de un vector. Entonces, para nombrar las componentes en sentido horizontal, ¿verdad?, en el eje X, vamos a llamar a esas componentes UX en este caso. Vamos a llamar las componentes UX, y para arriba o para abajo las componentes UY. ¿Ok? Las componentes pueden ser, ¿verdad?, las componentes pueden ser positivas o negativas. Entonces vamos a anotar eso acá. Las componentes pueden ser positivas o negativas. Todo va a depender de dónde caminemos, ¿verdad? Bueno, si vemos acá ese vector U, cuando yo camino desde el inicio, que sería acá, ¿verdad? Este es mi inicio y este sería mi final. Si yo camino hacia la derecha, ¿verdad?, estaría considerando un sentido positivo, es decir, estoy caminando hacia acá, digamos. Primero camino hacia acá y luego camino hacia arriba. Entonces, las componentes en ese caso van a ser positivas, porque bueno, hacia la derecha vamos a considerarlo como algo positivo, ¿verdad? Hacia arriba también vamos a considerarlo como positivo, mientras que a la izquierda vamos a considerarlo como algo negativo, y hacia abajo también vamos a considerarlo como algo negativo. Entonces, ya vemos que dependiendo de dónde vaya a estar el vector, las componentes pueden cambiar. Por ejemplo, si el vector estuviese acá, ¿verdad?, digamos un vector L, vean que el recorrido que yo voy a hacer para el vector L es primeramente hacia la izquierda y luego hacia abajo, ¿verdad? Es decir, vamos a desplazarnos hacia abajo, y entonces en ese caso las componentes van a ser negativas. ¿Por qué? Porque hacia la izquierda es negativo, hacia abajo es negativo. Excelente. Ya teniendo eso claro, vamos a ver cómo se calculan esas componentes. Entonces vamos a anotar acá cómo calcular las componentes. Esa sería nuestra pregunta. Muy bien, para calcular las componentes se hace un análisis trigonométrico. Entonces, vamos a considerar, ¿verdad? Vamos a considerar el ejemplo del vector U. Es decir, vamos a considerar que tenemos, ¿verdad?, el siguiente plano cartesiano y tenemos nuestro vector U acá, ¿verdad?, que tiene un tamaño. Ese es nuestro vector U
y estamos interesados en las componentes ux, es decir, estamos interesadísimos en calcular ux y luego también uy en su defecto, digamos. Entonces vamos a considerar también un ángulo, que es importante considerar ese ángulo. Ese ángulo va a ser este ángulo de acá. ¿Okay? Y vamos a hacer una razón, vamos a usar trigonometría. ¿Okay? Trigonometría básica. Vamos a utilizar el valor de coseno de zeta primero. ¿Cuál sería el coseno de zeta? Según la trigonometría me dice que el coseno de zeta es el ángulo adyacente, bueno, el lado adyacente más bien, que sería en este caso ux, ¿verdad? Que sería el adyacente al ángulo, que sería esto de acá. Este es esta parte de aquí, ¿verdad? Sería el cateto adyacente, ¿verdad? Digamos, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es lo que vale el vector, la magnitud del vector. Entonces a esa magnitud le vamos a poner u. Entonces, despejando, ¿verdad? Es decir, pasando esa u a multiplicar, lo que me va a quedar es que la componente ux se calcula como u por el coseno del ángulo. Si hacemos ese mismo tratamiento, pero para el sen de zeta, vamos a tener que eso es cateto opuesto, que es uy, entre hipotenusa, que es la magnitud del vector. Y eso, despejándolo, ¿verdad? Nos va a dar que uy es u, pero por el sen de zeta. Entonces esas son nuestras fórmulas para componentes de un vector. Ahora es importantísimo siempre saber de que ese ángulo, ojo acá, vamos a escribir una nota, el ángulo siempre se mide con el eje X positivo, y el vector que consideremos y el vector que se considere. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, por ejemplo, nosotros quizás podamos tener un vector, ¿verdad? Vamos a dibujar acá un plano cartesiano, acá vamos a dibujar otro plano cartesiano, vamos a dibujar dos vectores, vamos a dibujar el vector acá, este vector, por ejemplo, que vamos a llamar m, y podemos tal vez considerar un vector acá, que vamos a considerar un vector L en ese caso. Y entonces puede ser que el ejercicio a nosotros nos diga, ok, que el vector m tiene, por ejemplo, 30 grados acá, estos, y que el vector L tiene 60 grados acá, por ejemplo. Sin embargo, para poder calcular las componentes yo no puedo considerar esos ángulos. ¿Por qué? Porque el ángulo que yo debo de considerar, según la nota anterior, es el ángulo que hay entre el eje X positivo, que sería este de acá, ¿verdad? Sería este ángulo de aquí. Hay que tener mucho cuidado, es decir, es el ángulo de 150. Ese es el ángulo que vamos a utilizar, porque si no las componentes nos pueden dar con un signo contrario. Y para el caso de L vamos a considerar el ángulo que hay entre el eje X positivo y el ángulo que en ese caso sería 300 grados. Siempre es entre el eje X positivo, o sea, este de acá, el eje X positivo, el eje X positivo. ¿Ok? Siempre vamos a considerar ese ángulo y el vector. Bueno, ya que hicimos esto, podemos hacer uno más para una posición diferente. Digamos que tenemos el siguiente plano cartesiano y el vector. El vector está en el tercer cuadrante, por ejemplo, acá. Y nos dicen que, por ejemplo, el ángulo es de 10 grados acá. ¿Ok? Ese ángulo no me sirve. El ángulo que yo voy a considerar es el ángulo que está entre el eje X positivo
y mi vector. Entonces el ángulo θ que voy a utilizar, ¿verdad? En ese caso sería 190 grados, ¿verdad? Porque bueno, hasta acá sabemos que hay 180 y le sumo esos 10 y nos da 190. Anteriormente, ¿verdad? En los casos anteriores, el ángulo aquí θ que vamos a considerar es de 300 grados y para el otro caso el ángulo θ es de 150 grados. Ok, vamos a ver ejemplos para poder ilustrar lo que acabamos de ver o mencionamos, ¿verdad? En lo que respecta a las componentes de los vectores.